Bueno, bienvenidas a todos y a todas, ¿cómo están? Otra vez con lluvia, ahí por Misiones, pero no la puedo creer, es la lluvia de los martes. ¿Por qué no la mandan para Tras la Sierra? Que acá estamos con riesgo de incendio todos los días y nos llueve así un montón. Y ayer tuve un encuentro con colegas de Misiones, transformando la escuela secundaria, y les preguntaba y no llovía. Así que estaba tranquila, dije, bueno, vamos a tener un martes tranquilo, pero parece que sucede los martes o los lunes a la noche. Granizo, sí, me decían que son unas tormentas tremendas. Bueno, gracias por estar acá en nuestra anteúltima clase. Qué rápido está pasando esto. Ya después vamos a extrañar estos espacios de la siesta de los martes, ¿o no? Yo los voy a extrañar. Ya es como parte de mi semana pensar con ustedes el aula universitaria. Pero bueno, pasa como muy rápido, ¿no? Por lo menos para mí. Pero bueno, creo, ojalá, o por lo menos es mi expectativa, que algunas de las cosas que conversamos y que planteamos y que disparamos acá, reflexiones, textos, bibliografía, el espacio entre colegas, después nos queden rumiando, y que le podamos como dar continuidad, ¿no? No se trata de hacer magia y no se trata de cambios compulsivos ni repentinos ni superficiales, sino todo lo contrario, ¿no? De masticarlos bien, de apropiarnos, de cuáles son las cosas que tienen sentido, del por qué y del para qué, no de innovar por una cuestión así, eh, de, de moda, ¿no? De suponer que toda innovación es necesariamente positiva, como decíamos en el primer encuentro, sino más bien de decantar y analizar, y ser críticos también con las innovaciones y ver con cuáles nos vamos sintiendo más cómodos y cuáles vamos probando, así que de eso se trata la propuesta. Bueno, vamos a empezar, les voy a contar un poco cuál es la propuesta para hoy. Esperen que voy a elegir acá donde está mi presentación. Como siempre vamos a tener un tiempo de trabajo acá todos juntos y después un tiempo de trabajo en grupos que yo me comprometí a que fuera un poco más largo que las últimas dos veces, así que voy a intentar que me salga esta vez y tengo que pagar la deuda de que tengan más tiempo para intercambiar en los grupos, así que hoy armé una clase con ese objetivo, vamos a ver si me sale. Bueno, tercera clase. Como siempre vamos un poquito para atrás en esta idea del aprendizaje espiralado, de ir un poco a ver qué está pasando en nuestra aula virtual. Creo que si adoptamos el enfoque del aula invertida, del aula inversa, del aprendizaje al revés, como dice Bergman en su libro Aprender al revés, la bibliografía que compartimos en la clase 1, se trata de generar como una continuidad, ¿no? Entre lo que pasa acá y lo que pasa en el aula virtual. Hay una intencionalidad entre las cosas que proponemos para este espacio y las cosas que reservamos para el espacio virtual. Y la idea es como que puedan dialogar ambos espacios, ambos tipos de encuentros que tienen como una intencionalidad bien diferente cuando planificamos, ¿no? Me interesa ir y recuperar lo que está pasando ahí, porque como dice Cecilia Ubel, muchas cosas buenas pasan en el aula y se entera poca gente. Creo que esta frase la habíamos mencionado la otra vez, y me encanta que se enteren lo que va pasando ahí. No solamente que entren a subir su propuesta, sino que después entren a ver qué más pasó desde que ustedes compartieron su propuesta, y lo que pasó cuando otros colegas también empezaron a compartir. Así que quería contarles que aparecieron más memes, están muy buenos. Les juro que me estoy haciendo una colección, porque me llevé algunos, ya los tengo en mi caja de herramientas. Bueno, ese de las normas APA lo apliqué justo ayer, lo tomé prestado para aplicarlo ayer en una clase de la universidad. Bueno, muy interesante lo que va pasando. Vayan a nutrirse de lo que hacen los colegas ahí, pues está muy bueno. Y después les había propuesto dos opciones. Una era que recuperaran alguna clase memorable, y otra era que se animaran a probar algo de lo que venimos conversando acá y que cuenten cómo les va, ¿no? Así que bueno, acá puse, otra vez pido disculpas, sé que algunos estuvieron subiendo hoy a la mañana o al mediodía, no todos llegué a hacerles captura y a compartirlos acá. Algunos llegué a hacerles devoluciones, a otros todavía no, pero ya las iré haciendo en el transcurso de los días, a los que fueron subiendo durante el día de hoy o mañana.
Pero acá, así como botón de muestra, algunas cosas, ¿no? Que ustedes fueron compartiendo entre las clases memorables, y creo que hay algo muy significativo que aparece en esas clases que ustedes recuperan, que tiene que ver con esos docentes excepcionales, de esos docentes que dejan huella, sobre todo, y en segundo lugar, con en qué medida nos sentimos nosotros involucrados como estudiantes en esa clase, ¿no? Una clase pasa a ser memorable cuando hay un docente eh, que, que logra interpelarnos y que logra hacernos protagonistas de esa escena, ¿no? Y cuando trabajamos con problemas auténticos, con problemas genuinos, con problemas reales, donde encontramos el sentido de lo que estamos aprendiendo, ahí hay como una clave bastante interesante que va a ayudar a que esos aprendizajes se sustenten en el tiempo, ¿no? Que sean significativos, que podamos anclarlos con aprendizajes previos, que den respuesta a problemas y a situaciones reales en la medida de lo posible, ¿no? Yo ahí a Cecilia le ponían en su comentario de una frase de Rebecca Nijovic, ¿no? Diferenciar la enseñanza es actuar de modo que cada alumno se encuentre lo más frecuentemente que se pueda, no siempre se puede, pero lo más frecuentemente que se pueda, en situaciones de aprendizaje productivas para él o para ella, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que comparten todas las clases memorables que ustedes eligieron, docentes que han transmitido pasión, docentes que han logrado involucrarnos, que han trabajado con situaciones reales, genuinas y auténticas, que nos han hecho protagonistas de esa escena, ¿no? Muchas de esas también las tomo prestadas, también muy interesante esa intervención en el aula, ¿no? La verdad es que, miren qué maravilla también aportes desde lo visual, ¿no? Como decíamos la otra vez, trabajando con multialfabetismos, bueno, etcétera. Por supuesto, siempre depende del contenido disciplinar, qué se puede, qué no, cuándo, pero bueno, ahí está la cintura que cada uno de nosotros va teniendo para ver en qué momento podemos ir como mechando algunas de estas cosas, ¿no? Así que, bueno, pasen a leer las clases memorables compartidas con los colegas, porque creo que están buenísimas, y rescato este anclaje teórico, ¿no? Para darle como un marco teórico a esa actividad, esta frase de Mariana Maggio que habla de la enseñanza poderosa y dice que es aquella que conmueve y que perdura. Entiendo que apasionarse y emocionarse refleja ni más ni menos que el docente está involucrado y que no le da lo mismo dar clase. La enseñanza me conmueve y espero que lo mismo le suceda a mis alumnos, de los que espero que se vayan de la clase pensando y sintiendo. Me encanta esa doble definición, no solamente pensando, sino también algo nos conmueve internamente, ¿no? En una clase que uno siente, wow, se me abrió la cabeza, se me explotó la cabeza y siento como que algo nuevo se me produjo adentro, ¿no? Eso es una enseñanza poderosa y qué bueno cuando eso sucede. Y acá algunas de las cosas que compartieron en el animarse, ¿no? Bueno, perdón, dos cosas quiero decir. Una es que no puse todos los nombres porque algunos hice algunas capturas de partes que me interesaba resaltar y justo esa parte no tenía los nombres. Pido perdón por eso, pero bueno, cada uno sabrá encontrarse. Igual me interesa más que las personas, me interesa rescatar, digamos, algunos párrafos que creo que nos pueden servir a todos para tomar prestados. Esta es la idea de estos espacios, ¿no? Que nos podamos ir prestando unos a otros algunas estrategias. Y segunda cuestión que quería decir es que también en muchos casos no ponen el nombre. En Padlet, cuando ustedes suben un aporte, tienen que poner el nombre porque la mayoría de las veces si no aparece como anónimo el mensaje. Así que acuérdense de poner abajo del posteo, en algunos casos le fui dejando un mensaje preguntándoles los nombres como para también hacer un registro de sus intervenciones, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas, por ejemplo la de Sergio, que trabajó con algunas preguntas bien interesantes y que se llevó al aula, muchos tickets de salida que fueron implementando, o algunos que también ya lo venían implementando de antes. Tenemos esta dinámica del colega con los globos para los primeros días de clase. Miren la cantidad de alumnos y la cantidad de globos, que tiene que ver también con invertir tiempo en generar climas de clase, ¿no? Uno a veces dice, no me alcanza el tiempo para hacer una actividad de dinámica grupal. Yo soy una fanática de ese tipo de actividades, creo que son inversiones de tiempo que nos quitan
5 minutos de clase, pero después nos los devuelven, ¿no? Porque generan otro clima y otra apertura y otra disposición de los estudiantes. Después también, bueno, aportes me quedé pensando, ¿no? Los famosos me quedé pensando en las preguntas y en qué preguntas hago yo, y bueno, eh, después, bueno, acá el otro Sergio también, su ticket de salida. Planeo hacerlo más frecuentemente. La importancia también de sostener estas prácticas en el tiempo, ¿no? Porque llevan tiempo instalar algunas de estas dinámicas, rutinas de pensamiento, preguntas poderosas. Bueno, son puntos de llegada, como siempre decimos, no son puntos de partida, ¿no? Y allá arriba creo que era de Juliana también, algunos ejemplos del recurso que usó para el ticket de salida, donde los alumnos escribieron. Bueno, creo que hay a modo de botón de muestra algo muy interesante que fue pasando ahí. Quiero hacer una reflexión más y voy para el aula para que el que tenga ganas cuente cómo le fue. Ahí Soledad dice algo que a mí me parecía interesante recuperar para todos, ¿no? Como no digan que después no avisamos, ¿no? Esto lleva tiempo, como decíamos recién, no se instala de un día para el otro. Es como alguien comentaba también en sus posteos, los alumnos al principio están como sorprendidos si no venimos haciendo este tipo de dinámicas, o hay silencios, no es que lo logramos mágicamente de un día para el otro, es algo que hay que entrenarnos, ¿no? Que se tiene que ir aceitando, pero lleva tiempo. Como los cambios profundos llevan tiempo. Los que no llevan tiempo son los superficiales, son los cambios de maquillaje, ¿no? Cambio una pequeña cosita, pero si queremos ir a lo profundo, a rediseñar de verdad los espacios, y las estrategias de enseñanza y los espacios del aula universitaria, entonces tenemos que acostumbrarnos a saber que eso no va a suceder mágicamente, ni espontáneamente, ni automáticamente, sino que va a llevar tiempo. Entonces ahí Soledad dice, me faltó sumar que es la segunda clase que pruebo esta metodología y que en la primera costó un poco, en la segunda la participación fue mayor y la motivación al elaborar los problemas y compartirlos entre colegas, entre compañeros, entre pares fue sorprendente. De a poco, ¿no? Digo, esto también ténganlo en cuenta, que si queremos que haya un cambio en el oficio del estudiante, que haya un cambio en la alteración de esta gramática escolar, como le llaman los autores, como esta serie de normas y rutinas que en general suceden en el aula, donde hay una estructura, donde los estudiantes ya saben qué contestar y los docentes ya saben qué preguntar, y donde hay una exposición, hay un pizarrón, hay una aplicación en todo caso después. Esa dinámica, cuando queremos alterarla o romperla porque queremos modificar algo del ADN o de esa estructura, de aquello que vemos que, altera, que apaga el deseo de aprender y queremos como modificarlo, eso va a llevar un tiempo, porque los alumnos nos van a decir, no, como les contaba la otra vez, bueno, dígame de qué página y deje de suponer que soy creativa o creativo, ¿no? Entonces es como una reconstrucción del oficio de estudiante y del oficio del docente. Dejo de compartir para que me cuenten los que tengan ganas, pueden escribir o pueden levantar el micrófono, abrir el micrófono, yo me creo que estoy ya ahí en misiones con ustedes. Pueden abrir el micrófono o escribir en el chat los que tengan ganas de contar cómo les fue. Sí, hola compañeros a todos, ¿cómo están? Hola, Sergio. Sí, a mí Abergú y Furman me empujaron a, si bien yo vengo hace rato repensando es decir, el ser docente, repensándome y digo, ¿qué hacemos cuando estamos invadidos de tanta información? Con esa información, ¿no? Es decir, por eso cuando digo, vi el videito de Furman, es decir, lo fáctico, es decir, la pregunta y la respuesta que la saco de tal lugar, como respuesta, es decir, la reiteración respondiendo a la respuesta. Entonces digo, y justo estábamos haciendo esas cuestiones de que para que ponerlo en contexto a los compañeros, la interpretación, y que para nosotros la interpretación, digamos, para la profesión del guía de turismo, la interpretación es una herramienta muy interesante. Entonces, en las definiciones de muchos autores americanos y otros europeos, hay dos corrientes. Entonces digo, a ver cuánto entendieron, cuánto comprendieron de las técnicas, de las posibles respuestas que le dan a sus autores trasladadas a las palabras de ellos. Y entonces me sorprendí gratamente porque si bien es de comprensión, también nos permite la evaluación a nosotros desde ese punto de vista. ¿Cuánto comprendiste? Y si comprendiste, podés trasladar lo difícil, esa palabra técnica, con tus palabras, la podés traducir.
Y bueno, fue muy grato, porque insisto, como yo estuve buscando esa respuesta, porque digamos, pretendo que no seamos tan reiterativos, pero hablo de las ciencias sociales, ¿no? Para que se entienda, como te dijo, ¿se puede o no se puede? Entonces, bueno, eso. Así que me sentí muy bien y porque, insisto, vengo con algunas crisis en ese sentido. Por eso estoy acá, ¿no? Me encanta, Sergio, porque creo que se nota esa apertura, ¿no? Tus ganas como de ir probando, indagando, explorando, porque hay algo ya previo que estaba motorizado y que era, bueno, a ver por dónde. Por eso a mí me gusta esa frase de Axel Rivas, de innovar es alterar el orden de todo aquello que apaga el deseo de aprender. Si nosotros vemos que está funcionando la cosa, eso lo cuidamos y lo conservamos. No se trata de cambiar por cambiar, ¿no? Como que las buenas prácticas está buenísimo cuidarlas, preservarlas, mantenerlas y sostenerlas. Pero si hay algo que nos damos cuenta que no era por ahí, o que todavía no estamos tan seguros, o que queremos chequear realmente si era el camino, me parece que esa búsqueda está buenísima. Y creo que estabas como listo ya como para empezar a probar. Así que bueno, y el halago de haberme puesto al lado de Melina, porque Melina Furman yo trabajo con ella, doy una materia en una especialización que ella dirige en ciencias naturales, y realmente es una de mis docentes faro, ¿no? La admiro profundamente, y la verdad es que es como una de esas cabezas que ayudan a pensar y a probar, y bueno, profundamente además generosa. Así que bueno, me pusiste al lado de ella y me llena de orgullo. Y además otra cosa que dijiste, Sergio, que está buenísima, que es que cuando chequeo comprensión en mis estudiantes, me estoy autoevaluando como docente. La clase que viene, la última, la vamos a dedicar a evaluación, que es todo un tema bien complejo, pero Alicia Camillioni dice la evaluación retorna sobre el evaluador. Nosotros en la universidad tenemos como un poco de legado histórico de que el mejor docente es el que más alumnos eh, bocha, ¿no? O el que más alumnos, el más exigente es el mejor docente. Y hay ahí una especie de falacia que a mí me gustaría empezar a pensar, por lo menos no quiero convencerlos, estoy haciendo esa tarea con muchos docentes universitarios y conmigo misma, eh, pero se las dejo instalado para pensar, ¿no? Creo que si la mayoría de nuestra matrícula está desaprobando, hay algo que nos tiene que interpelar, ¿no? No, es como un espejo. Nos tiene que estar mostrando algo de nuestras estrategias de enseñanza. Quizás no estamos pudiendo leer bien este nuevo alumnado que está en la universidad. Y esto no estoy hablando de bajar la calidad, estoy hablando de repensar los modos en los que encontramos estas puertas para abrir, ¿no? En nuestros estudiantes. Entonces, cuando estoy chequeando comprensión y miro algo de lo que pasa en los tickets de salida, o por dónde están yendo sus cabezas, o qué tipo de preguntas formulan mis estudiantes, es una autoevaluación para mí también, ¿no? Como, bueno, esto no quedó claro, se ve que no, esto sí. Estamos como usándolo como también como una estrategia de autoevaluación muy profunda. Gracias, Sergio. ¿Alguien más quiere contarnos cómo le fue? Y vale también, quiero decir esto, vale compartir fracasos, ¿no? Estamos haciendo en un curso que estoy dando como un congreso de fracasos, donde no vale decir lo que nos salió bien, sino lo que nos salió mal, porque también de eso se trata, ¿no? Como de compartir, bueno, esto no me salió todavía, me gusta ponerle el todavía, como que, bueno, quizás todavía no está del todo afianzado, pero vamos por más, o quizás no encontré la manera, o quizás ¿no? Lo que fuera, las causas pueden ser un montón, pero también vale decir, bueno, no tuve los resultados esperados, porque de eso se trata compartir con los colegas, lo que me sale y también lo que no. ¿Nadie quiere contarnos más cómo le fue en sus pruebas, en sus ensayos y errores? Yo puedo contar mi fracaso, que esta semana estuve re ocupada y no pude ni mirar, ni hacer la tarea, ni mirar, ni leer. Bueno, Sonia. Mi fracaso, Victoria, es que hoy no hice nada. Bueno, está bueno también Vine, esto. vine como una Sí. hermosa caradura, sí. No, no, no.
me encanta que igual vengan, porque creo que igual cada clase se puede aprovechar, y también que cada uno pueda como ir dosificando. Nos pasa a todos, ¿no? Hay semanas que nos pasan por encima, hay semanas que no podemos. Yo les decía, creo que las primeras clases, ¿no? Ojalá esto sea, no pretendo cargarles una mochila más a la cantidad de tareas que ya tiene un docente hoy en día. Solamente que esto sea un espacio de encuentro y de refugio donde tengan ganas de estar. Así que, aunque no pudieron leer, quieran estar en la clase, para mí también está bueno. Y después, descárguense el material, ustedes lo van a ir dosificando en la medida que cada uno pueda. Yo les recomiendo siempre que todas las semanas se hagan un ratito para leer, para no perder como el hilo, ¿no? El ritmo de la propuesta. Pero a veces es difícil sistematizar, encontrar el momento. Pero bueno, esto me parece que es Sí, como parte de la tensión en la que estamos todo el tiempo. sí, Victoria, charlé con dos docentes que estuvimos trabajando y los que estamos a cargo de ciencias por ahí duras, nos cuesta a veces el tema de las propuestas que vos nos das. Nos cuesta repensarlas. Tenemos ciencias muy duras con una carga de contenidos muy grande y entonces invertir la carga, invertir las actividades, no es fácil. Obvio que uno tiene todo el entusiasmo para hacerlo, si no, uno no se anotaría. Decir, bueno, este año tengo que cambiar una de estas cuestiones tan duras que nosotros tenemos, de a una. Pero bueno, sin duda que a las ciencias duras nos cuesta, Victoria, por ejemplo, una evaluación totalmente disruptiva como la que vos nos proponés. Eso no quiere decir que no la vamos a hacer, quiere decir que nos va a costar. Sí, vieron, no sé si lo hablé con ustedes ya, perdón, estoy como con muchas clases últimamente y por ahí ya se los dije, perdón si soy reiterativa, pero me gusta algo que a mí me enseñó un colega, Bernardo Blechmar, que es reemplazar el pero por el y también, ¿no? Porque él dice, bueno, vieron que uno dice, bueno, sí, muy lindo todo, pero, ¿no? Yo estoy en esta área y Bernardo dice que ese pero, a veces como, bueno, todo lo que dijimos antes parece que se diluyó. Y también es como interesante para salir de la dicotomía o de esas lecturas como tan extremas, ¿no? Decir, bueno, esto es interesante y también es difícil de aplicar en las ciencias duras en algunos casos, ¿no? Las dos cosas. Yo creo que es muy válido lo que plantea Sonia, por eso yo insisto tanto en depende mucho el contenido disciplinar, lo que también decía Sergio recién, está en ciencias sociales, ¿no? Ahora, no nos cerremos y evaluemos en qué situaciones sí podemos, ¿no? Por eso a mí me parecía interesante traer a Meli Furman. Melina Furman es bióloga, ¿no? Viene del área de las ciencias exactas y trae una mirada bastante revolucionaria de la enseñanza de las ciencias naturales, que a mí me parece interesante, por lo menos para empezarla a pensar y a probar. Y otra cosa que quiero decir, la carga de contenidos es como un tema también, una tensión en la que estamos los docentes todo el tiempo. Pero otra vez con el tema de cuál es la finalidad. Llegar a fin de año barriendo todos los contenidos y llegando con el programa, o deteniéndonos en algunas cuestiones que son las que sí o sí son irrenunciables que se lleven, pero eligiendo, ¿no? Priorizando, porque ahí a mí me gusta mucho, este texto se los voy a compartir, no me había acordado, pero ahora que Sonia trae esto lo voy a compartir. Este texto de uno que toma Melina Furman también, creo que es de McTighe, los círculos de la comprensión, ¿no? Es decir, bueno, que cada docente defina cuáles son sí o sí los 5 o 6 contenidos clave que se tienen que llevar mis estudiantes, cuáles son aquellos que tienen que estar familiarizados, saber que existen, pero que no hace falta que ir a la comprensión más profunda, y cuáles son como los más superficiales, ¿no? Como hacer como 3 círculos concéntricos en la selección de contenidos. Y me parece que es más genuino en un punto que intentar llegar con todo el programa a cualquier costo, porque a veces llegamos con todos esos contenidos, pero llegamos solos, ¿no? Entonces, traigo esta frase que me dice siempre un colega en la facultad, cuando uno dice no llego con el programa, es una metáfora para pensar, porque miren lo que uno está diciendo, no llego con el programa, como si fuera una carrera, ¿no? ¿A dónde uno quiere llegar? ¿Y con quién? ¿Quiero llegar a diciembre con el programa todo barrido sola o solo? ¿O quiero llegar con algunos contenidos irrenunciables y con el 70% de mis alumnos, el 80%, ojalá el 100%?
¿no? Entonces también es como una ecuación, es una tensión, yo lo sé, yo lo vivo todo el tiempo, ¿eh? Y mis alumnos todo el tiempo también me dicen, pero profe, ¿ahora qué pasa en octubre? Ahora que se dio cuenta, ahora hay que llegar con todo. Como que uno empieza, le agarra el apuro en esta altura del año que se da cuenta que no llega. Bueno, pero ahí hay que empezar a formarse una pregunta, porque a veces, no digo siempre, ¿no? Pero a veces nos pasa que caemos en una especie de como sí, como bueno, llegamos con todos los contenidos, pero llegamos un poco solos al final, ¿no? Entonces, bueno, y también, digo, Sonia, es verdad que es más complejo en las ciencias sociales, es verdad que no todos los contenidos se pueden hacer un organizador visual como una evaluación, por supuesto que no. Este es un curso sobre estrategias de enseñanza y repensar el aula, entonces lo podemos pasar por el filtro de hasta armar un rap o una canción, como propuso alguno de ustedes, a modo de, bueno, me llevé esto de este curso. Claramente que si estamos con física y química va a ser un poquito más complicado. Aún así, me animo a pensar que hasta podemos empezar a incluir algunas cosas, como tickets de salida, rutinas de pensamiento, que nos ayuden como a monitorear por dónde están yendo y que nos ayuden a involucrar a los estudiantes en las escenas, ¿no? Pero bueno, eh, es ahí como también eh, autonomía profesional en las decisiones de, bueno, esto puedo y esto no, en esto el contenido puede adecuarse o en esto no. Ahí está, hay como toda una decisión profesional del experto disciplinar, ¿no? Yo los invito a explorar y a ver qué de esto les parece que podrían. Es una invitación. Bueno, ¿alguien más que quiera contar algo que le salió o que no le salió o que se pregunta o que se queda pensando? Bueno, avanzamos un poquito más y el que se quedó con ganas de decir algo lo puede ir escribiendo. Vamos entonces a volver a nuestra presentación. Y estas son, repasamos las postas que fuimos eligiendo para este curso, las estrategias de enseñanza innovadoras, con comillas, porque esta innovación siempre acompañada del por qué y el para qué, y no como innovación compulsiva y superficial. La clase invertida, la modalidad híbrida, que es lo que estamos vivenciando en este curso, ¿no? Como qué contenidos elegimos para uno u otro espacio. El uso de preguntas en clase, que fue el tema que trabajamos la vez pasada. Hoy vamos a instalar el rol de las tecnologías, este es como el capítulo de hoy, y la última clase va a ser evaluar para aprender. Está distribuido en 5 clases porque la clase invertida es algo que está como atravesando toda la cursada, es algo que me interesa que lo vivamos más bien, ¿no? Más que teóricamente. Hoy vamos a trabajar entonces con el rol de las tecnologías y vamos a hacer una actividad de análisis de un pequeño caso eh, que no tiene que ver exactamente con las tecnologías, sino más bien con el uso de preguntas, con el tema de la clase pasada, pero vamos a analizar alguna situación para ver qué estrategias podemos sugerirle a una docente. Y entonces el ejercicio para su trabajo final, les dejo unos minutos para que cada uno escriba con qué llego a la clase hoy. El tema de hoy es el rol de las tecnologías, una anotación, 2 párrafos, una oración sobre cómo llego a la clase, con qué saber previo, con qué interés, o también con qué estado de ánimo, ¿no? Llego a la clase hoy, para después ver cómo me voy. Bueno, ¿estamos? El rol de las tecnologías, algunas anclajes teóricos y después, como siempre, después de la clase va a quedar bibliografía para que puedan ir profundizando, pero algunos 2, 3, 5 puntos que me interesa
dejar instalados sobre el rol de las tecnologías. La primera es la cuestión del optimismo tecnológico, o lo que algunos autores llaman el solucionismo tecnológico, a la inclusión genuina de las tecnologías, ¿no? Esto se dio especialmente antes de la pandemia, la cuestión de pensar que la tecnología todo lo iba a poder resolver, que inclusive no eran necesarias las clases presenciales porque lo mismo se podía lograr en la educación a distancia. Y algo que, no sé si conocen el proyecto PanSofía, es un proyecto liderado por Mariano Narodowski. Él escribió un artículo que en pandemia decía: el solucionismo tecnológico embrutece. Algo que nos dimos cuenta es que, si bien muchas cosas se pudieron salvar con la tecnología, creer que la tecnología todo lo iba a solucionar, nos dimos cuenta que estaba bastante alejado de la realidad, ¿no? Entonces, salir del optimismo tecnológico y pensar en una inclusión que sea genuina, ¿no? Real, que nos aporte el sentido y y en qué medida puede contribuir a repensar nuestras clases. Esta es la invitación, ¿no? No la confianza ciega en la tecnología, sino mirarla a la tecnología con todo lo que puede aportarnos para repensar nuestras clases. Y también esta advertencia de que trabajar con tecnología no es más fácil, ¿no? Incluye, también como decía Sonia, ¿no? No es fácil, y yo creo que esa frase del no es fácil es algo que, eh, nada, que es como lema, ¿no? Yo trabajo mucho con directores de escuela y siempre les digo, bueno, la premisa de la que partimos es que no es fácil gestionar, ¿no? Bueno, enseñar tampoco es fácil, e incluir estas innovaciones tampoco es fácil. Así que esa también es como una advertencia a tener en cuenta. No es más fácil, pero bajo ciertas condiciones puede complejizar y enriquecer la clase, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cuáles serían algunas de esas condiciones para enriquecer la clase? ¿Vamos bien hasta acá? Cualquier cosa me escriben en el chat si estoy yendo muy rápido, o si algo no queda claro, o si quieren meter alguna reflexión o bocadillo, me interrumpen o abren el micrófono directamente, porque a veces no estoy viendo el chat desde acá. En primer lugar, les traigo este cuadrito que parece muy complicado, pero no lo es tanto, créanme, que armó un colega, Alejandro Artopoulos, y que después les voy a incluir también como material de clase un artículo que él escribió en contexto de pandemia sobre las clases en Zoom. Y a mí me parece interesante en este esquemita para pensar cómo planificamos intencionalmente los contenidos para uno u otro espacio, ¿no? Entonces lo que plantea Alejandro Artopoulos es tratar de que las clases en línea tengan mucho de interacción, ¿no? Que tengamos la exposición, todo lo que uno pueda hacer expositivo. Estamos siempre acá hablando de cómo intercambiar, ¿no?, los contenidos. Todo lo que sea más expositivo lo podamos destinar o en una clase presencial en un momento, y en un video en una clase en línea, ¿no? Si nosotros tenemos que dar un contenido muy expositivo, entonces en una clase en línea perfectamente lo podemos hacer con un video o con un podcast, y dedicar todo el tiempo más valioso de la clase en línea a lo que sea más interactivo, al intercambio, ¿se entiende? Y poder como hacer este cruce entre las actividades más prácticas y las actividades más expositivos, tratar de reducirlas al mínimo o en formatos cortos, y las actividades asincrónicas que sean trabajos en grupo, de interacción, con plataformas de colaboración, ¿no? Así que bueno, este cruce está como matriz entre más menos exposición e intercambio con otros. Me parece que es interesante como al momento de elegir deliberadamente qué poner en una clase presencial, qué poner en una clase en línea, qué seleccionar para uno u otro espacio. Y acá también tomé prestado esta imagen que también me trae Alejandro Artopoulos, que también me pareció muy interesante, traer pintura del Renacimiento como para pensarlo en la clase virtual.
Y nos da Alejandro Ortopoulos en ese texto que yo les voy a compartir algunos tips, algunos consejos para optimizar el precioso tiempo de Zoom, ¿no? Y fundamentalmente la clave que él propone es la posibilidad de generar interacciones, ¿no? Entre el docente y los estudiantes y también entre estudiantes y poder usar esos espacios para transferir conocimientos, ¿no? Usar muchísimo la posibilidad de analizar casos, debatir problemas, aplicar conocimientos, poder brindar feedback, ¿no? Por eso también siempre recuperar algo de lo que pasa en el aula virtual para poder generar retroalimentación, aclarar dudas en tiempo real, porque también se pueden hacer en un foro de consultas, pero poder estar también, tener ese intercambio uno a uno o en vivo, ¿no? Poder coachear los procesos de aprendizaje, darnos cuenta por dónde están yendo nuestros estudiantes, motivar la interacción entre pares, proponer dinámicas de grupo y ofrecer andamiajes, ¿no?, en las actividades de pequeños grupos. Bueno, este es el material que les decía que se llama Guía Pedagógica del Zoom y que la voy a incluir como bibliografía para esta clase para que le puedan dar una leída. De todos modos, pensemos que fue un texto escrito para el contexto de la pandemia, para el 2020. Y hoy, cuando lo leemos, quizás hay muchas de estas cosas que ya las tenemos un poquito más claras que en ese momento que esto era como revolucionario, pero aún así yo es un material que vuelvo a consultar cada tanto para ver si hay algo en mis clases que puedo como ir mejorando. Y acá les traje dos párrafos de textos que me parecen interesantes para pensar en esta inclusión genuina de las tecnologías que les decía. Bueno, esta es la primera, está tomada de Bates y es vino añejo en una botella nueva. ¿Alguien quiere leerla? El vino añejo puede ser un buen vino, aunque la botella sea nueva o no lo sea. Lo que importa es si el diseño del aula responde a las necesidades cambiantes de la era digital. Sin embargo, con solo añadir tecnología a esta mezcla o trasladar el mismo diseño al entorno online, no se logra automáticamente la adaptación a las nuevas necesidades. A menos que el diseño cambie significativamente para aprovechar el potencial de la tecnología, el resultado probablemente sea inferior al modelo de la clase física que intenta emular. Muchísimas gracias. ¿Quién habló? Que no veía el nombre acá. Edith. Edith, mi lectora preferida, Edith. Bien. Bueno, me parece que la frase es bastante explícita, pero a mí me gusta porque pienso que muchas veces suponemos que con la inclusión de tecnología ya está, ¿no?, como esta cosa de la novedad, y a veces terminamos usando la tecnología, pero para lo mismo que estábamos usando cualquier otro recurso, ¿no? Entonces muchas veces lo vemos con el pizarrón digital y es lo mismo que el otro pizarrón, pero solo digital. Y entonces, ¿cómo darle una vuelta de tuerca, ¿no? No es más de lo mismo o más divertido porque es tecnológico, sino como una especie de pensar distinto. Y la propuesta asincrónica que les voy a dejar hoy tiene un poco que ver con esto, que es cómo usar la tecnología desde desde nuevos lugares, ¿no? Tratar de pensar de verdad cuánto pueden aportarnos como para revisar algunas propuestas de enseñanza y no replicar la misma propuesta de enseñanza solo que con tecnología, ¿no? Y es como, bueno, parece un poco sutil, pero tiene que ver con cambiar quizás el paradigma, ¿no? Y acá miren esta frase de Casani: diseñar es pensar distinto. ¿Se acuerdan que cuando en la primera clase hablamos de innovación, cambio, mejora, transformación? Yo les dije que también me gustaba mucho pensarlo en términos de diseño, ¿no? Y que el diseño es poder pensar distinto. ¿Quién quiere leer esta frase de Casani? En un texto de Constanza Necusi. Voy de nuevo, si no les molesta. Dale, Edith. Leo, Ah, y ahí tenemos otra Bueno, voluntaria, dale, gracias. dale. Diseñar es pensar distinto. Las tareas de lectura en línea deberían dejar de preguntar cuál es la idea principal, que es una pregunta de la época del papel, para preguntar quién escribió eso y qué pretende.
que es una pregunta de la época de Internet. En vez de escribir un reporte o una monografía sobre el Imperio egipcio o cualquier otro tema, pueden escribir un blog titulado Mis sensaciones sobre Egipto, en el que expliquen sus impresiones después de ver videos de YouTube, fotografías de Flickr o webs de historias de Egipto, y que ellos comentan con sus sensaciones personales. También pueden buscar en Google Earth los lugares geográficos de los sitios arqueológicos, pueden diseñar un itinerario turístico para hacer un viaje, etc. Muchas gracias. ¿Quién fue mi nueva voluntaria? María del Carmen, me llamo Victoria. María del Carmen, gracias. Por nada, un gusto. Bueno, ven acá, tenemos como un ejemplo de un pensar distinto. Muchas veces, ¿no? Decimos, bueno, vayan a investigar en la web, casi como si fuera a investigar en la biblioteca o investigar en un libro de texto. Y en verdad, como decíamos antes, el caudal de información de Internet es tan enorme, bueno, y ahora ni hablar con la inteligencia artificial, que en verdad esa misma consigna que funcionaba para trabajar en biblioteca, cuando se las damos a los alumnos para ir a buscar en la web, lo más probable es que caigan o en Wikipedia o en Rincón del Vago y estas montón de plataformas que tienen ya todos los resúmenes listos, ¿no? Ahora, el año pasado compartíamos con un colega en el 2021 que este debate de cómo nos interpela a nosotros como docentes, cuáles son las consignas que les damos a nuestros estudiantes, porque después nosotros vemos el plagio y vemos que aparecen cosas como muy pobres, pero a veces nuestra misma consigna, ¿no?, invita a generar como esas búsquedas tan superficiales. Entonces, acá me parece que es interesante pensar qué tipo de propuesta les damos que ya no sean la pregunta de la época de papel, ¿no? Porque esa pregunta ya hoy no tiene sentido. Ahora, si yo le digo, ¿cuál es la idea principal? Ellos buscan o mismo le preguntan a a la inteligencia artificial cuál es la idea principal y se las da ya masticada, digerida y echan un ensayo. Ahora, si yo los pongo a dialogar con la inteligencia artificial y a contraargumentarle a la inteligencia artificial algunas cosas también, ahí estoy viendo, ahí estoy poniendo, ¿no?, al estudiante en otro rol. Entonces, aprender a salir de la pregunta sobre la época de papel para aprender a preguntar en la época de Internet, es todo un desafío, no es fácil, vuelvo a lo que decía Sonia, no es fácil, no es sencillo, pero un poco de esto se trata. Yo compartí con ustedes en la clase 1 un artículo que también a mí me parecía súper interesante, de una docente de secundaria que decía, ChatGPT, no te tenemos miedo, y que cuenta un poco toda la experiencia de ella en el aula, ¿no?, cuando recibió el primer plagio, y qué hizo con esa situación en el aula. Me parece que es como interesante pensar, ¿no?, esto, cómo nos interpela esto a nosotros como docentes. ¿Algo para compartir, que alguien quiera compartir Bueno, algo al por respecto? eso, Victoria, yo dije hoy crisis, porque entiendo que aquellos que tenemos la franja etaria en relación a, o ha sido la pandemia para acá que se aceleró toda esta cuestión y entendíamos el rol desde otro lugar, el rol docente desde otro lugar, aparecen estas cuestiones que nos interpelan, pero nos ponen en una situación donde tenemos que cambiar el chip. Es decir, en principio, no, es decir, hablo por mí, principalmente, tengo que aprender un montón de herramientas que me da la tecnología en principio. Y después, repensar aquellas cuestiones, por eso me encantó lo del vino y la botella, porque ¿cuánto de nosotros en la pandemia trasladamos la clase presencial a online? Pobrecitos los chicos esos abarrotados de cuestiones ahí de contenidos, como si tuviéramos con la vieja lógica en un nuevo escenario. Y ahí está el desafío nuestro, porque digamos, tengo que aprender en principio todas estas cuestiones de la tecnología, cuál es la que más me sirve, cuál no, y después repensar el contenido para esta nueva tecnología y repensar las nuevas preguntas para esta nueva forma. Entonces es un gran desafío, o sea, o para mí por lo menos. Sí, absolutamente. Igual también hago como una salvedad, ¿no? Nosotros en la pandemia, sí, la verdad es que muchas veces hicimos un poco lo que pudimos también, con las herramientas que teníamos, un poco como para no flagelarnos nosotros como docentes, porque también fue una exigencia tan grande la que tuvimos nosotros como profesores, como sin demasiada preparación,
salir un poco a la cancha a ver cómo resolvíamos una situación absolutamente inesperada y para la que muchas veces no teníamos respuestas, ¿no? Entonces también me parece que hoy, con el diario del lunes, ahí sí uno puede como pensar qué reflexiones y qué aprendizajes se llevó de esa época y qué cosas haría distintos, ¿no? Y pensar en esto, en que muchas veces es cambio de forma y no de contenido, ¿no? Y me parece que ese es el enorme desafío, otra vez, no es fácil. Y ahí se me había escapado un mensaje de María del Carmen en el chat, no sé si sos la misma María del Carmen que leyó antes, pero bueno, María del Carmen. Sí, sí, soy la misma. Bien, es verdad lo que dice María del Carmen también. Yo me refiero a ese tipo de clase magistral donde muchas veces hay un docente, y bueno, yo las he vivido como estudiante y también a veces me he encontrado como docente en esa situación de estar una hora hablando, o los 40 minutos de Zoom hablando teóricamente, ¿no? Entonces ahí uno se pregunta, ¿eso lo podría haber grabado en un video y después usar esos 40 minutos de Zoom después de ese video para que ahí sí planteáramos dudas, preguntas, algo que no queda claro? Esa es la propuesta de Alejandro Artopoulos cuando cruza un poco la clase magistral o expositiva con la interacción. No es que la interacción sea una interacción vacía de contenido, es una interacción plena de contenido. El tema es, ¿se acuerdan cuando planteábamos en el aula inversa en la clase 1? La pregunta que se hacen Bergman y Santiago en ese libro Aprender al revés es, ¿qué pasaría si todo esto lo hubiéramos grabado en un video? ¿No? Entonces, si eso los alumnos si lo hubiéramos podido reemplazar por un video, esa sería la pregunta. Si lo hubiéramos podido reemplazar en un video, entonces no valía la pena usar nuestro valioso tiempo de Zoom ahí. ¿Se entiende? Todo aquello que es reemplazable en un video o en un podcast, en un audio, en una clase que me filmé con el celular en YouTube y se la subí. Si eso era reemplazable, entonces usemos esos 40 minutos en todo lo que posibilite el vivo con el aprovechar justamente el intercambio con el docente. Lo tengo ahí al docente, pero si es para escucharlo una hora, entonces busco otra manera. No quiere decir, no sé si soy clara o estoy como enredándome un poco, pero contestando un poco al mensaje de María del Carmen, lo que digo es, no estamos proponiendo reemplazar las clases expositivas, tendríamos que ver en qué contexto y con qué contenidos uno u otro, ¿no? Lo que digo es, pensemos, ¿se acuerdan que yo les contaba esa experiencia en Chile? Que los docentes decían, los alumnos no vienen a clase. Y bueno, tenían un campus virtual súper aceitado, y lo que pasaba en la clase presencial era lo mismo. Era un docente hablando, escribiendo unos ejercicios enormes en el pizarrón. Eso mismo lo podían hacer virtualmente los alumnos. Entonces, por eso no venían a clase. Digo, eso es lo que explica, o lo que nos debería como ayudar a pensar cuál es el valor agregado de la clase presencial o de la clase sincrónica, donde estamos acá intercambiando, ¿no? Entonces, si yo voy a venir a la clase sincrónica a contarles todo lo que dice Mariana Maggio o Constanza Necusi, es que es algo que ustedes pueden leer y en todo caso venir acá a debatirlo, ¿se entiende? No sé si es claro o oscurezco, pero es por ahí. Digo, no es que no estoy diciendo que sea lo mismo el intercambio con el docente que en un video. Digo que son cosas que podemos pensar, qué puede ir a un video y qué podemos preservar, porque yo creo que una de las cosas de la pandemia valiosas son los 40 minutos de Zoom para los que no teníamos cuenta paga. Entonces ahí dije, bueno, estos 40 minutos, ¿cómo los exprimo al máximo? Si yo esos 40 minutos los usaba para una clase teórica, ahí sí uno dice, bueno, pero si esto yo se los podía grabar en el celu, y venir acá a hacer otra cosa mucho más productiva para los estudiantes, ¿se entiende? Bueno, entonces, ¿algo más? ¿Alguien que quiera como traer como alguna otra reflexión, aporte, pregunta, duda, lo que sea? En las ciencias duras sí pasó que el uso de la tecnología a veces nos aportó contenidos. Pudimos mostrar cosas que antes no las podíamos hacer. En la tecnología, en las ciencias duras, con la cantidad de programas nuevos que hay, sí aporta un montón de contenidos que antes no se veían. Sí, yo creo que en todas las áreas nos aporta, el tema es eligiendo qué, en qué contexto, qué y con qué objetivo.
Pero sin duda, por ejemplo, también en las escuelas técnicas, ¿no? Toda la posibilidad de cuando no, en pandemia no estaba la posibilidad de tener talleres prácticos, todo el uso de simuladores ayudó muchísimo, ¿no? Claro que sí, yo creo que igual en todas las áreas tenemos mucho, pero mucho para exprimir, eh, tomando nosotros las decisiones didácticas, ¿no? ¿Qué, en qué momento, cuándo intervengo yo como docente, cuándo está la tecnología para facilitar como cosas que quizás no podemos nosotros resolver con nuestra infraestructura o con nuestros recursos? Nos da la posibilidad de viajar por el mundo, nos da la posibilidad de muchísimas ciencias sociales, conocer museos de todo el mundo. Hoy uno puede viajar y conocer un museo de todo el mundo desde su casa, ¿no? No es lo mismo que visitar el museo, pero da la posibilidad de expandir los mundos de una manera, ¿no? Que creo que en cada una de las áreas nos tiene mucho para aportar. El tema es cómo lo usamos, cuál es, y ahí es donde otra vez la decisión didáctica nuestra de cómo, por qué y para qué y en qué momento, ¿no? Esas son todo el tiempo las preguntas. Bueno, entonces les quiero contar ahora y les voy a dejar bibliografía para seguir profundizando este tema y una actividad asincrónica que les cuento al final, que también va en esta línea de repensar el uso de las tecnologías en un pensar distinto, ¿no? No en más de lo mismo, sino en pensar qué cosas nos puede aportar en nuestras estrategias de enseñanza. Pero dejémoslo un poquito en pausa para hacer la actividad en grupos que les quiero proponer. A ver si hoy me sale de dejarles un poquito más de tiempo, que era lo que les había prometido. Bueno, traje acá algunas cosas que retomé de ustedes, ¿no? Algo que decía Amelia al principio cuando se presentaba, pero lo traje hoy porque me parecía que es una buena introducción para la actividad en grupos que les traje. Cuando doy clases, decía Amelia, lo que mejor me sale es incorporar ejemplos, dialogar con los alumnos para que sea una clase distendida. En la resolución de ejercicios busco que sea en forma grupal, debatida. Sin embargo, lo que más me cuesta es romper el hielo a comenzar la clase con un nuevo tema, y aún más, decía Amelia, me cuesta salir de los silencios que suelen aparecer cuando planteo preguntas reflexivas, ya que en las sensaciones de aburrimiento, falta de comprensión del tema desarrollado. Todos, creo, en más o menos medida, nos pasa un poco lo que plantea Amelia, ¿no? Estos silencios y sobre todo en la virtualidad, y uno no sabe qué pasa, si les da vergüenza, si no hay preguntas, o si no se animan, o si, uno no sabe qué pasa del otro lado, requete distinto a una clase presencial donde uno ve las caras y más o menos sabe, o escucha las risas. ¿Vieron que eso sí fue importante? Yo estuve trabajando en Mendoza la semana pasada en una presencial, y decía, claro, cuando el otro se ríe, ¿no? Y uno ve con la mirada por donde, si estamos en la misma, esto en la sincronicidad es re difícil, en la virtualidad es requete difícil. Bueno, y después puse un meme de Marcela, que está buenísimo porque decía, cuando a mis estudiantes les pregunto, ¿me expliqué bien? ¿Quiere que repita algo? Ellos ponen esta cara. Digo, todo esto es introducción a lo que vamos a hacer ahora en grupos. Y el último, ahí no puse el autor o la autora, pero también me parecía interesante para introducir. Quizás hago preguntas, pero no tenía en cuenta qué tipo de preguntas eran. Quizás uno lo hace por mera costumbre, rutinariamente. Con la lectura comprendí que hay clasificaciones de preguntas sencillas, de comprensión, cognitivas, metacognitivas, y resultó interesante comenzar a pensar cuáles preguntas puedo formular a fin de mejorar la práctica. Este es un poco el tema, el título de la actividad que vamos a hacer en grupos. Y es un caso que compartió una colega de la cohorte 2020, cuando hicimos este curso por primera vez en la UNAM. Ella puso este caso, así le pedía autorización para compartirlo en mis futuros cursos, por eso lo estoy compartiendo ahora con autorización de ella. Le puso de título Tribulaciones de una docente en clases a distancia. Esto lo pueden ustedes, si quieren, hacer una captura de pantalla, porque después se van a ir a los grupos con este texto, con este caso, para analizar este caso. Se los leo. A mí me cuesta hacer preguntas al grupo y también me cuesta mucho que los estudiantes respondan las preguntas. Traté de hacer varios tipos de preguntas disparadores. ¿Respuesta? Nada. Bueno, no realicé una buena pregunta, pensé, y me quedé mirando la pantalla. Me siento sola porque los estudiantes no ponen su cámara
porque o les consume muchos datos o el ancho de banda que tienen no les permite tener video, o simplemente porque es más cómodo estar detrás de una pantalla como si estuvieran ausentes. En mi clase no es obligatorio poner una cámara, así que los estudiantes no lo hacen. Sigo con la clase. Esta vez no hago la típica pregunta, ¿entendieron? Sino que trato de hacer preguntas que los lleven a reflexionar, a sacar algún tipo de conclusión. ¿Respuesta? Silencio. Un silencio que es molesto. No sé si solo para mí o los y las estudiantes también les incomoda. Quizás piensen, ¿por qué justo ahora viene a hacernos estas preguntas si estamos tan cómodos así? Quizás esto tenga que ser progresivo, pensar mejor las preguntas, esperar y superar ese silencio incómodo, y no seguir la clase hasta que alguien conteste. La verdad no tengo la respuesta. La única certeza que tengo es lograr una mayor participación de los estudiantes, pero esta semana no lo pude lograr. Entonces, ¿pudieron hacer una captura de esto? Si no, intento compartírselos ahora en el chat, pero si alguno pudo hacer una captura, genial, así les cuento cuál es la consigna de trabajo. La consigna es preguntarse en qué medida se identifican con el relato de la colega y que puedan traer de vuelta posibles estrategias. Como si estuviéramos en sala de profesores, discutan en el grupo algunas estrategias y elijan una que sí la vamos a compartir cuando volvamos. Vamos a hacer una especie de ateneo de sugerencias para la colega de las tribulaciones de una clase a distancia, y cada grupo tiene que elegir una para prestarle a la colega, ¿no? Tienen que debatir, yo le diría esto, yo le diría esto otro, yo le diría... Y una la eligen en el grupo con el criterio porque les parezca la más interesante, porque que les parezca la más disruptiva, porque les parezca la más desafiante, o porque la voten por mayoría. Cada grupo elige cuál es el criterio para elegir esa estrategia que van a traer acá después al final del trabajo. Y acuérdense siempre de manejar los tiempos, ¿no? Ustedes van a tener 15 minutos reales. Esperen, ¿qué hora es ahora? A ver, déjenme mirar la hora. 26. Sí, 15 minutos reales para trabajar en grupo y venir con una estrategia. ¿Está clara la consigna? Sí, Yo mientras voy a copiar esto para poder ponérselas eh, en el chat, por si alguno no la pudo capturar. ¿Preguntas, dudas? Esperen, voy a dejar de compartir así. ¿Quedó claro lo que hay que hacer? Sí, profe. Sí, quedó muy claro. Bueno, entonces acá les voy a subir. Esperen, ¿eh? Uy, estoy haciendo como un lío. Esperen. Acá. Voy a poner acá en el chat la Hola, ahí diapo. puse una captura, no sé si se ve igual. Ay, genial, genial. Y ahí yo también puse la diapo. Ah, ok. Genial. Muchas gracias, Kelly. Bueno, entonces, si está claro, tenemos 15 minutos y acuérdense que tienen que volver con una estrategia por grupo, acordar una estrategia para traerle a la colega a la sala de profesores, ¿sí? Entonces, Joel, cuando quieras, armamos los grupos, 15 minutos. Bárbaro. 4 o 5 participantes.
Acá estamos de nuevo, Victoria. ¿Cómo estuvo el tiempo hoy? ¿Mejor o Nos también volvieron fue y dice Vaya a pedir alguna Siendo estrategia corto. en las nubes aún. hoy también corto el tiempo? Oh, Sí, sí. empiezan a no. aparecer los temas y Y no se acaba nunca. te Bueno, juro. pero, bueno, desde en la última clase les prometo 5 más entonces. 5 minutos más. Bueno, teníamos 5 grupos, ¿no, Joel? Sí. Sí. Entonces, un representante por grupo que quiera contarnos qué estrategia eligieron para la colega. Dale, Sonia, dale. Ay, nosotros no elegimos ningún representante, profe. Bueno, que el que surja, sí. Qué bárbaro. Cecilia, ¿querés comentar? Bueno, nosotros lo primero que dijimos, profe, es que es muy difícil dar una receta, porque uno tiene que tener muy en cuenta el grupo que tiene, y uno puede planificar, y la planificación es una planificación, pero después del dicho al hecho hay un largo trecho. Y lo que nosotros le diríamos a la colega es que observe el grupo que tiene, y que observe también qué le va funcionando y qué no. Con respecto a lo que para nosotros le propondríamos a ella, entre comillas, así, ideas, sugerencias, es que notamos desde nuestra experiencia que es mucho más fácil lograr la participación de los alumnos cuando estamos con práctica. O sea, cuando estamos con los contenidos teóricos es mucho más denso y el alumno tiene como un rol más pasivo, digamos. Entonces por ahí es más difícil lograr esa participación o esa interacción. Y en la práctica se nota más que hay más participación. Entonces lo que nosotros decíamos, podríamos plantear la clase invertida, por ejemplo. Entonces, ya subirles los materiales teóricos, que ellos lo vayan abordando, masticando, leyendo antes de la clase, y que luego en el encuentro, virtual en este caso o presencial, arranquemos con preguntas de los alumnos. También otra cosa, otra idea, sugerencia fue en el caso de materiales teóricos, designar alumnos que van a estar a cargo de comentar al grupo en el encuentro siguiente los autores, cuáles son los temas y demás. Y bueno, y hasta ahí fuimos. Y bueno, y todos nos sentimos muy identificados con el relato de la colega y dijimos, también tenemos que aprender a aceptar y a estar cómodos con ese silencio incómodo, porque uno está muy acostumbrado al barullo de la clase y a todo nos pasó que en las clases virtuales de repente los alumnos nos planteaban que al tener la cámara o el micrófono se les hacía más lenta la internet, entonces nosotros teníamos que creerles, digamos, o sea, más de uno acá habrá pensado, che, pero ¿será verdad que no le anda la cámara? ¿Será verdad que no le anda el micrófono? Había que creerles, entonces también aceptar eso, aceptar que va a haber un silencio incómodo. Creo que eso es todo, si mi grupo quiere agregar algo más, háganlo. Gracias, Cecilia. Nada, Dale, profe. vayan como... Nos quedan 5 minutos, así que todos los grupos que tiren su estrategia. Perdón, quería decidir esto porque Cecilia hablaba de receta, pero yo no dije receta, dije una estrategia, no una receta que le tenían que dar a la docente, sino alguna estrategia, alguna pista, que después podía servirle o no, pero le tirábamos una propuesta. Nosotros charlamos de que es muy difícil, no tenemos estrategias, no teníamos estrategias para brindarle. Comentamos a lo mejor lo que nos pasaba a nosotros, nos pasó mucho, hablamos sobre la responsabilidad de nuestros alumnos cuando les hemos dejado la clase para que vean o para que lean y queremos retomar desde ahí. Nos pasa que a veces el grado de responsabilidad del grupo no nos ayuda y esto es causa de silencios. Los silencios muchas veces son por lo que ellos nos traen. Y justo comentamos que me pasó que en una clase no podía grabar y era una clase práctica. Entonces opté por, a veces les dije que era mejor que, que se pudieran equivocar tranquilos, que nada iba a quedar grabado. Entonces la idea es, trabajen, siéntanse libres, pero ellos también quieren la clase grabada. Entonces este domingo di clase el viernes y el domingo me levanté bien temprano y grabé la clase sola. Grabé toda la clase práctica sola, me respondí con lo que recordaba de los alumnos del día viernes y entonces la pude subir con todas las respuestas de la parte práctica.
pero esto lleva mucho tiempo y no siempre se puede hacer. Y yo tenía justo quien me ayudó a subirla a internet, a la YouTube y a publicarla. Esto es, y cuando no hay responsabilidad del otro lado nos frustramos un montón. Pero bueno, esto es lo que charlamos en el grupo, O ¿no? sea, Que no Victoria, teníamos... la síntesis nuestra es frustración. Sí, es O que sea, no le podemos decir nada a la colega, porque no, ni siquiera llegamos a eso. le podemos decir entendemos lo que te pasa porque también estuvimos ahí, también nos pasa todo el tiempo y creo que eso también acompaña, ¿no? Porque por eso digo que a mí me gusta también hacer estos congresos de cosas que no salen, donde no vale decir nada que salió bien, sino compartir todo lo que no salió. Y creo que eso también es parte, ¿no? Parte de la tarea y de compartir. Porque, ¿sabe Como, cuál fue la gran pregunta? ¿Qué hacemos cuando no hay respuesta del otro lado? ¿Tengo que seguir con la planificación? Pues lo que planteamos anteriormente en relación al tiempo de lo planificado. ¿Tengo que pararme y seguir avanzando pensando en que esto se debe apropiar en 2 o 3 clases más y lo planificado quedó afuera? Porque también esta lógica que decía recién la colega, es decir, yo le di el video para que se prepararan y a la clase vinieran, la otra, pero resulta que habían venido 2 o 3 leídos, o con las consignas, y el resto no lo había podido hacer por H o por B. ¿Y qué hago ahora? ¿Sigo o no sigo? Fingir Entonces, demencia. ¿eh? Fingir demencia. Fingir Fingir demencia. demencia. Listo. Bueno, esperen, ahora no abramos el diálogo, que cada grupo diga lo que trajo y hacemos como un cierre con algunas cosas que voy anotando. ¿Les parece? Así no Sí. demoramos más del horario también de clase de ustedes, que es el que nosotros acordamos. Pero yo voy tomando nota de algunas cosas que ahora las retomamos en el cierre. A ver qué otras cosas pasaron en los grupos. En nuestro grupo, hola, soy Leonela. Hola, Em, Leonela. nosotros, o sea, yo dije que el tiempo fue corto porque la verdad que es muy interesante conocer a colegas de otras unidades y ir sabiendo qué es lo que pasa, cómo se manejan. Nosotros hablamos mucho de la vinculación con el estudiante y generar ese espacio de empatía, de saber, digamos, en qué situación están, conocerlos a ellos para entender por qué por ahí no pueden prender la cámara o no quieren, si es por una cuestión de entorno realmente, de internet, de miedo, de que no leyeron, digamos. Yo comentaba en clase que una vez pregunté y también fue el silencio, fue la primer clase y fue un silencio mortal. Eh, entonces lo que hice fue preguntarles a ellos qué me preguntarían ellos a mí. Y bueno, y ahí empezaron lentamente a prender cámaras y yo les decía, bueno, pero si me preguntan, prendan cámaras, porque si yo paso vergüenza hablando, ustedes pasen vergüenza conmigo preguntando. Entonces, por ahí yo les comentaba a mis compañeros que yo desde el humor, digamos, de perder todo, o sea, que yo también voy a pasar el ridículo, pasemos el ridículo juntos. Y esto de la clase grabada también me pasó de que tenía que grabar, puse a grabar y no pude subirla. Y tenía un grupo que tenía muchas dificultades virtuales y todo el tiempo le decía, bueno, ustedes creen que yo soy de una generación con mucha más virtualidad, pero también hay cosas que no entiendo todavía y que las vamos a ir descifrando en grupo, digamos, ustedes, si yo les tengo paciencia a ustedes, ustedes me tienen paciencia a mí. Y eso creo que también acerca al estudiante y separa esa brecha que por ahí está instalada anteriormente de el profesor lo sabe todo y lo organiza y el estudiante está ahí meramente escuchando. Muchísimas gracias, Leonela. ¿Qué otro grupo? Acá, profe, nosotros, mis compañeros parece que los 3 se fueron, no sé si hay alguien, no estoy Te reconociendo a abandonaron, una Elisa, profesora te que estuviese. abandonaron. Sí, sí, Huyó tu literal, grupo, no, porque, huyó. sí, sí, exacto. Bueno, la mayoría en la charla, que todos se sienten súper identificados con la colega, por supuesto, porque creo que no sé si alguien se salvó del tema del silencio y de la no respuesta del otro lado. Y bueno, más o menos tenemos conocimiento, la mayoría de nuestros estudiantes, de la situación de conectividad y demás, y tampoco es una... A ver, yo pienso que si se conectan y se hacen el esfuerzo de conectarse y estar en la clase,
ya es un gran paso, ¿no es cierto? Y ahí ver qué hacemos para ir mejorando esa situación. Y bueno, una de las colegas compartió la idea de que, por ejemplo, también se sentía así sola y que no contestaban y sin cámara, entonces lo que ella implementó fue el uso de un video como introducción, ¿no? Para la clase. Y ahí en función del video que pidió que comenten y demás, ¿no? Yo personalmente utilizo mucho la pizarra interactiva, compartiendo con ellos el enlace para que ellos vayan participando, ¿no es cierto? A partir de, en vez de preguntas disparadoras así en el aire, ¿no es cierto? O en la clase, la pregunta en la pizarra, ¿no? Y que vayan escribiendo ahí en vez de hablar, ¿sí? Entonces, como que esa forma de, inclusive puede ser anónima, inclusive, no hace falta que se identifiquen, entonces van en vez de que sea oral, que sea escrita la pregunta, la respuesta que van dando. Y se generan unas interacciones fabulosas, muy lindas, que vi como algo muy positivo para mantenerlos activos y participativos, ¿no? Y el otro que recontra funciona, que puse también ahí en el Padlet, que es el uso de ticket de salida. Eh, es, es clave, y es buenísimo porque siempre con una de las, por la forma no, de evaluarnos nosotros mismos, de autoevaluarnos, de ver después al final con la respuesta que ponen en el ticket de salida, también es una gran herramienta para darnos cuenta de cómo nos está yendo, cómo estamos haciendo nuestro trabajo y si le está llegando o no a los chicos. Entonces es muy interesante esa estrategia. Les recomendaría 100% a la colega que use el ticket de salida, que use la pizarra interactiva y también que use videos, música, etcétera, un montón de cosas que no sea eso, esa clase, o sea, tratar de transmitir la clase presencial en una clase por Zoom, ¿no? Que es totalmente, debe ser totalmente diferente para mi gusto, ¿no? Por mi experiencia, al menos desde la pandemia y después en otros contextos también, que seguimos trabajando 100% virtuales, así que es eso. Muchísimas gracias, Elisa. ¿Algún grupo quedó sin hablar? ¿O todos compartieron? No, quedamos nosotros, hola. Hola, Kelly. Igual rescatamos una estrategia porque en definitiva también nos sentimos muy identificados con la colega. Y bueno, y salió una estrategia así como bien clara de dividir por temas en grupos a los alumnos y que también ellos tengan que exponer en su momento, ¿no? Pero contó el compañero brevemente, pero bien clarito, de que, bueno, cuando se sintió así, de que, bueno, los chicos solo le escuchaban y él hablaba solo, bueno, dijo, dividir en grupos, un tema en particular, o por alumnos, algo así, y después los demás compañeros tenían que generar las preguntas o dudas. Así que esa sería como lo vimos como potable para trabajar. Ponerse en el zapato del docente, ¿no? Muy bueno, Kelly. Bueno, muchas gracias. ¿Ningún grupo quedó afuera? Bueno, ya les pido 5 minutos y para poder hacer un cierre, sé que estoy un poquito excedida de tiempo, pero me gustaría hacer como un pequeño cierre de todo lo que apareció. A ver, varias cosas quería decir. Por un lado, la vez pasada dijimos que no hacíamos en general puestas en común, porque a veces la puesta en común parece como lo obligado, ¿no? Termino del grupo y vengo acá y tengo que hacer la puesta en común, y se acuerdan que yo había inventado ese meme como de pongo cara de o congelo la pantalla como que me interesa, pero no sé lo que pasó, porque en realidad estuve muy inmerso en lo que pasó en mi grupo y cuánto me suma entender la lógica de por dónde fue el otro grupo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con esta propuesta que les traje hoy? Creo que la diferencia fundamental es que esto se transforme en un Ateneo. Ya no es una apuesta en común de lo que pasó en cada grupo, sino que todos le estamos dando estrategias a una colega. Y eso hace una diferencia, ¿no? Ya no es, bueno, en mi grupo relatamos, ¿no? Sino que todos nos unimos a pensar en un mismo objeto. Creo que ahí hay como una distinción entre la puesta en común y un Ateneo profesional de compartirnos hasta también frustraciones, ¿no? Como decían los colegas. Entonces, dos o tres cosas que me interesa como recuperar de todo lo que se dijo que estuvo buenísimo. Uno es
esa frustración que muchos de nosotros sentimos y que es verdad, qué pasa con las responsabilidades compartidas, qué pasa también cuando nuestros estudiantes, nosotros lo damos todo en la clase, pero nuestros estudiantes no leyeron o no hicieron la parte que les tocaba, también es verdad, y también hay que trabajar con esas responsabilidades de los estudiantes. Yo en general hago contratos didácticos con mis alumnos y voy evaluando, ¿no? Cada 2 meses cómo van esos contratos y cómo estamos cumpliendo cada uno lo que se comprometió a ofrecer en la clase, porque sin lectura de parte de los alumnos es muy difícil dar una clase. Entonces eso hay que también recontratarlo permanentemente para que los alumnos se comprometan. Esas 2 cuestiones sí, creo que todos las compartimos. Ahora quisiera hacer esta reflexión. Fíjense cómo cambió la dinámica de esta misma clase, al inicio y ahora. Las primeras preguntas que formulé, muy poquitas personas hablaban, muy poquitas cámaras prendidas. ¿Qué pasó cuando se tuvieron que ir a trabajar en grupos? Con una escena escolar, universitaria, en las que nos sentimos identificados, y cómo volvemos a clase después de eso. ¿Qué nos pasó? Algo nos identificó, algo nos conmovió, algo nos pareció que era interesante para compartir, y ahí se prendieron las cámaras y se abrieron los micrófonos. Quiero decir esto, que como a veces también lo que propongo como estrategia genera silencios, o lo que propongo como estrategia da ganas de participar, ¿no? Aunque sea para decirle a la colega, también me pasó, no sé cómo hacer, también le estoy tratando de encontrar la vuelta. Pero cuando algo nos empieza a interpelar, ¿no? Nos empezamos a involucrar en esa situación. Y ese silencio, que también lo tuve yo hoy en la clase, y también se da vuelta al final de la clase, también nos da la oportunidad de pensarlo, ¿no? Y retomo también lo que se habló del humor, de ponerse en el lugar, de ponernos nosotros en esa situación como docentes, de usar otros canales de comunicación que no sean solamente la palabra hablada, puede ser la palabra escrita, puede ser una imagen, puede ser proponerles a los estudiantes armar un graffiti con el tema de la clase o con alguna pregunta que les surgió, o un hashtag como una pregunta de Twitter en 170 caracteres, ¿no? Pueden ser muchas las maneras de involucrar a los alumnos en esas escenas, ¿no? Pero otra vez son puntos de llegada, no son puntos de partida. Hay que construir ese mecanismo, y no es fácil. Traigo otra vez el lema, no es fácil, como dice Sonia, y comparto, también todo el tiempo estoy como repensando las maneras, ¿no? Porque también me encuentro con los silencios, también me encuentro con estudiantes que no leen, y bueno, uno todo el tiempo está como tratando de encontrarle la vuelta a esos escenarios, ¿no? Pero creo que acá aparecieron, además de compartir e identificarnos con la colega, y también fueron apareciendo estrategias que han dado resultado a algunos colegas, y eso me parece que está buenísimo. Entonces, solo a modo de cierre, les digo lo siguiente. Acá explicito un poco de la puesta en común al Ateneo Profesional, ¿no? Una cosa es contar lo que pasó en el grupo y que suele ser como bastante tedioso para los demás que no estuvieron ahí, a poder pensar, ser un todos pensando, ¿no? Así que el ticket de salida de hoy fue una especie de Ateneo Profesional, que no es la típica puesta en común donde no me interesa lo que pasa, y tomo también este párrafo de alguno de ustedes, que perdón que no puse acá el nombre, pero una colega que dice: ayer en mi clase de cálculo introduje la dinámica de entrada y salida, no sé si eras vos, Elisa, no me acuerdo, para promover la participación, y dice: aunque inicialmente expliqué que estaba destinada exclusivamente para ellos, algunos estudiantes optaron por compartir lo que escribieron. Y a mí esa frase siempre me hace pensar en esto, ¿no? Cuando me interesa lo que estoy haciendo, a veces ni siquiera hace falta decir que lo entreguen, que pongan el nombre, ¿no? Porque ellos solos quisieron participar. Un poco lo que pasó recién, ¿no? Había ganas, no tuve que estar, bueno, vos del grupo 1, ¿quién quiere hablar? ¿No? Había como ganas de participar. Y creo que eso les pasa también a los estudiantes cuando están motivados con una propuesta, las ganas de compartir lo que escribieron, más allá de que se los pidamos o no. La actividad asincrónica después la paso en limpio en el foro para no hacerla tan apurada, pero se las dejo presentada acá. Tienen para la semana 3 2 opciones, o las dos si quieren. Una es preguntarle a la inteligencia artificial cómo motivar a mis estudiantes universitarios. O de hecho también le pueden preguntar qué hago con mis estudiantes cuando no me contestan en una clase virtual. Las tribulaciones de la clase a distancia se la pueden transferir a la inteligencia artificial a ver qué les dice. Y la opción 2, vamos a usar una herramienta que se llama Perusall,
no sé si la conocen, es una herramienta de lectura colaborativa, que tiene que ver con el tema de esta clase, que es cómo usar las tecnologías, pero no para el más de lo mismo, sino para salir en este caso de la lectura en soledad. Vamos a trabajar con un texto de inteligencia artificial, es un material sobre cómo usar la inteligencia artificial en clase, pero el texto es la excusa. Nosotros lo que vamos a hacer es una lectura colaborativa donde vamos a usar ese texto, lo vamos a resaltar, podemos poner comentarios al margen, podemos arrobarnos unos a otros para dialogar en ese texto. Así que explórenlo, dejamos unas instrucciones en la clase 3, pero si a alguno no le queda claro, nos preguntan en el foro de consultas y lo ayudamos a... No se rompe nada, pruébenla la herramienta, está buenísima, al principio no sabemos bien cómo hacer, pero no pasa nada si la exploran y la ensayan, y la idea es que se animen a probar cosas diferentes que les puedan servir también para trabajar en sus aulas universitarias, si les parecen interesantes. Entonces, estas son las actividades asincrónicas de la semana 3, y los espero el martes que viene en nuestra última clase. Gracias por este tiempito extra. Ahora paso en limpio y subo todos los recursos en el aula virtual. Ok, chao, chao. Hasta el Muchas martes. gracias. Muchas gracias, Chao, hasta profe. luego. Excelente, muchas gracias. Chau, chau.